Hola, el tema a explicar hoy es la construcción del diagrama de entalpía versus concentración. Estos son muy adecuados para representar los datos de entalpía en mezclas binarias. Se supone que se desea construir un diagrama de entalpía-concentración de una mezcla de dos componentes A y B, siendo los dos componentes volátiles. Estos diagramas se construyen a una presión total determinada. Lo primero que debe hacerse es escoger la base de alguna cantidad conocida de la mezcla, generalmente un kilogramo, gramo o kilomol o molgramo. Luego se selecciona el estado de referencia. En el estado y la temperatura, los componentes puros para la cual se consideran las entalpías de estos como 0. HA igual a HB igual a 0. Para los cálculos de entalpía, suponiendo un kilogramo de base, entonces el primer paso es establecer las entalpías de las mezclas binarias a distintas concentraciones a la temperatura de referencia. Y delta de H, que es la entalpía mezclada, es del calor mezclado en la disolución por unidad de masa de la mezcla a temperatura del cálculo respectivo. En este caso, para la construcción también se va a utilizar la fórmula para vapor saturado, en donde encontramos que YA es la fracción molar, lambda de A es el calor latente en una temperatura de referencia, Cp de YA es la capacidad calorífica del componente A en el vapor, T es la temperatura de ebullición, T sub 0 es la temperatura de referencia, lambda de B es el calor latente de B en temperatura de referencia y C sub P de YB es la capacidad calorífica de B en el vapor. Para tener más claridad en cuanto al tema de diagrama de entalpía versus las concentraciones, vamos a explicar a continuación el siguiente ejemplo. Prepare una gráfica de entalpía versus concentración para vencer un terreno a una atmósfera de presión. Este momento se realiza a presión constante. Entonces, para resolver el ejercicio necesitamos de estas dos tablas. La primera tabla, que van a ser los datos en equilibrio benceno tolueno a una atmósfera, y la segunda, propiedades físicas del benceno y tolueno. En la primera, entonces, vamos a tener las fracciones de X, A y Y a distintas temperaturas. En la segunda, vamos a tener la capacidad calorífica en líquido y vapor de los dos componentes, al igual que el calor latente. Entonces, para iniciar, vamos a usar la fórmula que anteriormente nos explicaron, teniendo en cuenta que la temperatura de referencia va a ser la temperatura de ebullición del componente con menor punto de ebullición. En este caso vamos a usar como temperatura de referencia al benceno. Entonces, para iniciar, pues, como la temperatura de referencia para hallar la entalpía del primer componente, que es benceno, es el mismo que vamos a reemplazar aquí, entonces por ende este valor nos va a dar 0, lo cual al multiplicarlo por esto nos va a dar 0 y va a pasar la misma forma con este término, es 0, y la entalpía de disolución no las da el ejercicio, entonces por ende no es significante. Por ende, entonces la entalpía para el primer componente va a ser 0. Para hallar la entalpía del segundo componente, que es el tolueno, entonces vamos a tomar los siguientes valores. La fracción de X, que para este caso va a ser 0, puesto que la temperatura del compuesto va a ser 110, y según la primera tabla, nuestra fracción de A va a ser 0. Tenemos el C sub P del componente A, que lo vemos en la segunda tabla, que es 138.2. Tenemos el diferencial de temperaturas, que como ya lo había dicho, la temperatura de referencia y la temperatura del componente, el punto de ebullición, más 1 menos la fracción de A, que es 0, por el C sub P del componente B, que es el tolueno, que lo vemos en la tabla 2, y el diferencial de temperaturas. Entonces, este término, al multiplicarlo por 0, pues va a ser insignificante, y esta operación la vamos a tener acá.
167.5, que va a ser multiplicado por la sustracción entre 110.6 y 80.1, nos va a dar un total de 167.5 por 30.5 y nos da como final una entalpía de 5109 kJ sobre kilogramo mol. Bueno, continuando con el ejercicio, vamos a hallar la entalpía para el vapor saturado. Entonces, aquí están las variables que tenemos que tener en cuenta. Para el calor latente de A, entonces este calor latente A se toma como el calor latente A en su temperatura de referencia, y lo mismo el calor latente B. El calor latente que nos dan en la tabla 2 es el calor latente de cada uno de los compuestos, pero en su punto de ebullición. Si hacemos una relación, el calor latente de A en su punto de ebullición es 80.1, y el calor latente de A en la temperatura de referencia es la misma que hemos tomado, que es 80.1. Entonces, este calor que nos aparece en la tabla va a ser igual a este calor latente A que necesitamos en esta tabla. Pero para el calor latente de B no sucede lo mismo, porque el calor latente en su punto de ebullición es 110.6 y la temperatura que tenemos de referencia para hallar este calor es de 80.1. Entonces, se realiza la siguiente ecuación para despejar ese calor de B, teniendo en cuenta la capacidad calorífica de B en el punto de líquido y en punto vapor, su temperatura de ebullición y la temperatura de referencia, y el calor latente de B en su punto de ebullición. Al despejar, entonces, encontramos que el calor latente de B para esta temperatura de referencia de 80.1 es 34.224 kilojulios sobre kilogramo mol. Ahora, con este calor latente de B, ya lo podemos reemplazar en H para poder hallar los valores de entalpía de vapor saturado para el benceno y para el tolueno. Entonces, para el benceno, despejamos la ecuación, tenemos que a la temperatura de 80.1, la fracción en YA según la tabla 2 es de 1. Entonces acá reemplazamos la ecuación. Esta ecuación en este diferencial de temperaturas nos va a dar 0, lo que quiere decir que todo esto hasta acá nos va a dar 0. Solo entonces vamos a tener a este lado de la ecuación 30.820. Y aquí, al operar, va a suceder exactamente lo mismo, entonces todo lo que está a este lado va a quedar como 0. Teniendo entonces para la entalpía de vapor saturado para benceno solamente este número, que es 30.820 kilojulios sobre kilogramo mol. Para el tolueno, entonces para el tolueno, la temperatura de ebullición de 110.6, su fracción de YA es 0. Entonces reemplazamos en la ecuación, aquí el 0, entonces lo que nos va a hacer es anular hasta este lado del más, pero aquí, entonces 1 menos 0 nos va a quedar indicado como 1, o sea que toda esta operación la podemos realizar, dándonos como resultado 38.439 kilojulios sobre kilogramo mol. Para construir una gráfica más acertada, entonces vamos a tomar valores de 0.3, 0.5 y 0.8 para fracciones en X y fracciones en Y. Como estos valores no se encuentran en la tabla 1, entonces vamos a realizar una interpolación para hallar las temperaturas correspondientes a cada una de las fracciones. De esta manera vamos a usar las ecuaciones para hallar las entalpías, las ecuaciones que hallamos anteriormente, para obtener estos resultados y de esta manera graficarlos. Después entonces hacemos la gráfica de entalpías versus concentraciones. Entonces en el eje de las Y tenemos la entalpía del líquido saturado y del vapor saturado con respecto al eje de las X a XA y YA. Entonces en la línea inferior encontramos los valores de entalpía H minúscula de líquido vapor con el eje de las X para tener entonces la línea de líquido saturado. En la parte superior entonces tenemos la entalpía que hemos denominado H mayúscula para vapor saturado con respecto a las fracciones de YA para obtener la línea de vapor saturado. Después de hacer esta gráfica, entonces nos dirigimos a la tabla 1 y cogemos cualquiera de los valores que encontramos en XA y YA. En este caso hemos escogido 0.4 para XA, que corresponde a 0.6 de YA. Los valores que se tracen en estas líneas corresponderán al vapor saturado y al líquido saturado para las fracciones de XA y YA correspondientes a un sistema binario de equilibrio de benceno y
Entonces se puede decir que estos diagramas son de gran utilidad para realizar balances de materia y energía en procesos de destilación, cristalización y en todos los tipos de problemas relacionados con mezclado y separación.